las condiciones económicas. Perfecto. Bien, nuevamente, muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta jornada? Bien, muy bien. Bien, profe, gracias a Amén. Dios. Qué bueno. Las personas que por alguna casualidad acaban de entrar, que quedaron inasistentes ahorita, al final de la clase, por favor, me comentan, pero por favor, les pido que ingresemos a clase lo más temprano posible, ¿ok? Estoy dando plazo para tomar asistencia a las 8:04 de la noche, porque como somos un grupo numeroso, siempre nos llevamos más de 5 minutos tomando la asistencia, ¿vale? Aprovechando para que nos quede registrado en la grabación, en el caso de dos compañeros, uno, el que tuvo el accidente en el curso pasado, Diego, creo que sí, ¿cierto? Que si no me estoy mal. Hola, profe, sí, aquí estoy. Hola. ¿Listo, Diego? Ah, ok, perfecto. Pensé que no habías entrado, porque de pronto estaban los compañeros. Anoche no pude, profe, porque estaba en recuperación, pero hoy sí estoy, profe. Ok, perfecto. Hasta ahora, Gracias. Diego, tú vas a tomar tu curso normal, ¿sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. En el caso que, porque me pasó en el curso anterior, hay algún estudiante que se le presente alguna condición que no le permita tomar su curso, como sabemos que no podemos dar la posibilidad de decir, profe, lo que pasa es que me mandaron 3 semanas de reposo. Nuestros cursos duran 4 semanas nomás, es decir, un mes, literalmente hablando. Entonces, no tenemos, digamos, como que mucha oportunidad de decir, bueno, listo, vamos a reposar 3 semanas y vienes en la última semana, porque entonces no vamos a aprender propiamente el contenido y las competencias que de pronto se esperan para nuestro curso. ¿Ok? Por ejemplo, específicamente hablando que alguien, que Dios no lo permita, alguno de los compañeros pueda quedar contagiado de COVID-19 y de pronto nos dé muy fuerte y nos de pronto tumbe en cama y no nos permita pararnos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si alguna situación como esa se nos llega a presentar, por favor, primeramente, lo comunicamos al profe. Profe, mire, tengo este tipo de situación médica, no voy a poder de pronto tomar el curso, siento que no lo voy a poder hacer por tales y tales motivos. Enseguida notifica al Departamento de Registro y Control con la profesora Brigitte Prieto, que es la profesora encargada, comentando la situación, adjuntando el soporte médico y pues diciéndole a la universidad cuál es la decisión que va a tomar. No, yo voy a congelar este curso porque de verdad no voy a poder, porque de pronto no sé, no voy a poder practicar porque siento que paso muchos días en reposo, porque me ahogo, porque tengo tales y tales condiciones médicas, voy a tener que congelarlo enseguida. Lo notificamos al Departamento de Registro y Control Académico y luego también me lo comentan a mí para yo estar al tanto, ¿ok? Porque obviamente al final del curso yo tengo que, al momento de pasar sus calificaciones y las planillas de notas, yo coloco una nota específica a esa persona. Digo, tal persona me comunicó que se retiró o congeló el semestre o el curso por condición de COVID-19, por poner algo, por ejemplo, y ya obviamente presumo yo que ya habiendo hecho el trámite en el Departamento de Registro y Control y yo colocando la nota en el listado, no van a tener de pronto mayor dificultad, ¿ok? Pero si no comunicamos nada o esperamos hasta la sesión 18, como pasó en el curso anterior en uno de los compañeros de la mañana, que apareció, una compañera pues no vino, no participó en ninguna de las actividades, ni desde sesión 1 hasta la sesión 18, y dijo, profe, lo que pasa es que yo tenía COVID, mire, y aquí está. Y tenía un reporte de muchas semanas anteriores, pero a lo mejor ella no comunicó apropiadamente al Departamento de Registro y Control. eh, y entonces, obviamente, yo tuve que registrar como 18 o 17 inasistencias en el curso y pues desafortunadamente la compañera, pues, por lo menos en cuanto a la asistencia, pues no aprobó. Entonces, para que no vayamos a tener ningún tipo de inconveniente, porfa, al final, atajemos las cosas desde el inicio. ¿Listo? Para que vayamos todo lo más claro posible y lo más transparente que podamos manejarlo. ¿Vale? Listo. Estaba leyendo algunos mensajitos por acá por el chat que algunas personas pues tuvieron problemas o tienen ahorita
fallas de conexión a internet, no se preocupen. Listo, recuerden que las grabaciones siempre se ponen en la plataforma, más o menos como dentro de 1 hora y media, máximo 2, de haber finalizado nuestras clases. ¿Ok? Lo que sí es importante es que si por alguna casualidad se nos va la luz o por X o por Y motivo, la conexión en el primer momento estuvo inestable y no pude ingresar a tiempo, es decir, tuve que entrar a las 8:15, a las 8:20, a las 8, etcétera. Entonces, primero, al final de la clase me comunican, profe, mire, lo que pasa es que tuve tales problemas de conexión, para que de pronto lo tenga en cuenta, listo. Me lo comentan y por mí no pasa nada, yo les hago le coloco la asistencia en ese día y así no les queda el vacío en la inasistencia, ¿ok? Porfa, para que no vaya a pasar nada de eso. Edwin, rápidamente, porfa, que tienes la mano levantada. No, profe, da para preguntarle de casualidad, ¿usted no dicta urbanismo? ¿Por qué? Que no le estamos entendiendo a la otra profe. Ay, ¿por qué? Ay, Dios, perdón que quedó grabado esto. No, pero No, ¿por mentiras, qué? profe. No, pero lo ideal, ojo, compañeros, y esto, no sé si ustedes lo recuerdan, y perdónenme que me extienda un segundito en este paréntesis. Eh, no sé si lo recuerdan, cuando nosotros vimos el curso anterior en taller de diseño número 1, yo les comenté una experiencia que tuve con un curso anterior de otra carrera de la misma universidad, en la que los estudiantes sintieron que en los primeros 5 días de clase, mi explicación como que iba muy rápido para ellos. Y pues yo avanzaba, obviamente, porque tengo que cumplir un requisito de contenidos académicos que me exige la universidad. Y pues yo iba a la par de la programación que yo llevaba. Eh, el día número 6 de nuestra clase, los estudiantes me dijeron, profe, es que necesitamos hablar con usted. ¿Será que nos permite? Y yo, claro, compañero, adelante. Y en esa clase, nuestra clase dura 2 horas, como en todas las normales, utilizamos más o menos hora y media, si les soy sincero, hora y media, y gran parte de los compañeros empezaron a hablar, a expresarse, profe, no es que va muy rápido, profe, que usted coloca muchos ejercicios, profe, que nosotros trabajamos, profe, que yo no tengo para hacer esto, profe, que mi computadora no me sirve, profe, literalmente nos desahogamos, ¿ok? Yo intenté, como decía mi abuela, cuando nos hacía pescado, yo intentaba sacar las espinas, lo que no me servía, y quedarme con la carne, es decir, quedarme con el mensaje propiamente que los compañeros intentaban transmitirme y yo poder hacer el correctivo. En ese momento me pareció a tiempo. Ya teníamos un 25% de clase, habíamos tenido las sesiones de la 1 a la 5. Eso corresponde literalmente un 25% del curso. En función a eso, yo obviamente tuve que cambiar ciertas estrategias para aplicar desde ahí en adelante a ver cómo nos iba en el curso. Pero por lo menos fue algo que los compañeros me dijeron en un momento que yo lo consideré muy apropiado, muy oportuno, y yo les agradecí a ellos, honestamente, el habérmelo dicho. Porque si de pronto ustedes, que son los que están ahorita viendo clases, decimos, profe, sí está todo bien, profe, está todo bien, no, profe, no hay preguntas, o peor aún, nos quedamos callados, los profesores podemos de pronto interpretar ese silencio de que todo marcha sobre ruedas, y no siempre pasa así. Entonces, para que de pronto no se vayan a crear dentro de nosotros los profesores una mala idea de decir, es que como no me dicen nada, pues yo, si no me dicen nada, yo presumo que todo está bien, ¿ok? Entonces, si hay algo que no vaya bien, sea cual sea la clase, urbanismo, dibujo técnico que es con la mía, con cualquier otras materias que ustedes vayan a tener en el curso, yo de pronto les pudiese sugerir esto. Y lo hago desde mi experiencia, literalmente lo que me pasó hace unos cursos atrás. Ustedes pueden evaluar en esas primeras 5 clases que llevan ustedes con un profesor o con una profesora, cómo va siendo de pronto el desempeño, la temática, cómo explica, qué aportes o qué recomendaciones ustedes les podrían brindar a ese docente para que de la clase, no sé, 6 o 7 en adelante, el desempeño del curso vaya siendo mejor. Porque definitivamente somos nosotros los que vamos llevando las riendas del curso acompañados con ustedes. ¿Ok? Entonces, si de pronto hay algo que está así como un poquito tambaleándose en la otra materia,
Yo presumo que a lo mejor no debe haber algún problema si ustedes le dicen, profe, ¿será que nos regala unos 15 minuticos para conversar algo de la clase? Yo presumo que no debería haber problema. Presumo yo. Y yo también presumo que a lo mejor todos los profesores seamos bastante abiertos en poder escuchar la palabra de los estudiantes, porque definitivamente pues nosotros nos debemos es a ustedes, o por lo menos yo lo pienso así. ¿Ok? Entonces, conversenlo con la profesora, siempre de buena manera, de un trato respetuoso, que puedan llegar de pronto a algún consenso, alguna, digamos, forma de poder mejorar alguna estrategia, porque a lo mejor nosotros, ojo, al inicio, antes de iniciar un curso, nosotros estructuramos todas las clases, o por lo menos yo lo hago así, estructuro todas las clases y digo, listo, en esta primera sesión voy a ver esto, en la segunda sesión voy a ver esto, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, aquí voy a aplicar esto, aquí voy a hacer esto, aquí voy a trabajar de esta forma. Nosotros lo hacemos en función a un público, llamémoslo de esta manera, como estándar o como promedio. ¿Listo? Obviamente no todos los cursos son iguales, no todos los cursos, en general, no todos los estudiantes puede que asimilen la información de la misma manera, con la misma velocidad, y pues nosotros intentamos ir ni muy rápido ni muy lento, es decir, ir con una velocidad intermedia para que todas las personas se puedan beneficiar. Es decir, aquellas personas que aprendan rápido y uno les diga, lo que pasa es que 2 más 2 son 4. Ah, listo, yo sé que 2 más 2 son 4. En cambio, las personas que de pronto su proceso de aprendizaje sea un poquito más lento y tengan de Profe, una pronto, preguntita. yo ya te doy, Edwin, la palabra, de pronto digan, ah, lo que pasa es que tengo que sumar con los dedos. 2 más 2 y tengo los otros 2 dedos, me hacen 4. Ah, ya sé que son 4. ¿Ok? Intentamos, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, equilibrar esa velocidad sin dejar contenidos de lado, porque obviamente tenemos una exigencia y un compromiso tanto con la universidad como con ustedes. Edwin, rápidamente, porfa, para continuar con nuestro curso. En lo que está comentando, profe, ¿tú crees que cuando por lo menos el 90%, digamos, de los alumnos de la clase no entiende el tema, es problema de los alumnos o es problema del profesor? No quisiera ponerme parcial para ninguno de los dos lados, pero Sí. podría ser, no digo que sea así, pero podría ser que a lo mejor la forma en cómo puede estar explicando el profesor o la profesora el tema, de pronto no sea la más apropiada. A lo mejor le toque dar la vuelta en lo que está explicando, hacerlo de otra forma, para ver si lo que estamos hablando es más aprensible para el resto del grupo. Pero el hecho de que sea un 90% es algo que no podemos de pronto dejar de lado. Inclusive, hasta si fuera 50%, también es un porcentaje, desde mi punto de vista, considerable que hay que ponerle el ojo. Vale, profe, muchas ¿Ok? gracias. Con gusto, Edwin. Sin embargo, ojo, yo también, aunque intento también siempre poner en los zapatos de los estudiantes, me pongo también del lado del zapato de los profesores, obviamente porque en este caso, pues yo también soy profe. Pero ustedes de pronto pueden preguntarse a sí mismos, ajá, yo no entiendo, vamos a decir un tema. Yo no entiendo un tema específico de la materia X. Primero, ¿me pongo yo a investigar por aparte de lo que me comenta la profe o solamente me quedo con la grabación o con la clase? Busco de pronto otras estrategias, otros libros, otros complementos que me ayuden a complementar lo que me dijeron en clase, porque eso Profe, también va a influir. Ujú. profe, pues a mí me pasó así. El domingo yo estaba haciendo el trabajo Sí. y busqué en la grabación y no encontré pues lo que ella dijo, no entendí para nada. Y empecé a buscar por otros medios y pues logré hacer lo que mejor pude, pero verdaderamente lo que ella nos explicó no entendí absolutamente nada. Entonces me tocó enviar el trabajo de la mejor manera posible y pues la verdad pues ella a uno le comenta algo y pues ella no se deja hablar, entonces es complicado la cuestión. Ya, Profe, y lo otro sí. es que la información no es puntual porque, digamos, uno investiga, no, eso no es, no, usted no sabe, no, busque bien, que no, que no, que no. O sea, no es como la orientación que se dice, mire, busquen en estas páginas o dígame qué referencia tiene o por lo menos déjese explicar. Pero que no, que eso no es, que usted no sabe que todo está mal. O sea, profe, ¿cómo se siente uno de estudiante que el profesor que le está enseñando a uno
no le dé la oportunidad de uno explicarse. Claro, Eso la verdad es lo no mínimo que es uno muy espera. reconfortable. Lo digo no por mí, puede ser por los demás compañeros, o no sé si estén de acuerdo conmigo, Ujú. pero ese no es el orden de las cosas. Si fuera Sí, así, todos seríamos autodidactas y cada uno aprendería por su lado. No se matricula uno en una institución con el hecho de aprender, de cursar su carrera. Entonces, yo puedo decir, listo, termino corto y yo aprendo por mi lado, me vuelvo autodidacta. en ese caso de pronto, Jefferson, primero, compañeros, y ya con esto quiero cerrar para no extendernos tanto porque ya son las 8:30. Si de pronto hay algún tipo de problema, de dificultad, de situación de pronto un poco incómoda que según el grupo y que por lo menos sean bastantes personas que puedan estar teniendo el mismo pensamiento sobre alguna práctica docente, sobre alguna de pronto estrategia o sobre alguna conducta. Si sienten que de primer momento no están teniendo como que mucha acogida por parte de la profesora o del profesor, determinado cual sea la materia, entonces intenten conversar con el profesor Isaac. Obviamente, primero, en buenos términos, en una forma muy respetuosa, muy objetiva. No es que no, profe, lo que pasa es que la profesora siempre se coloca puros ganchitos en el pelo que son fucsia y yo por eso yo no estoy de acuerdo con la clase de ella. ¿No? Seamos siempre objetivos en lo que estamos planteando. ¿Ok? Eh, y planteenle de pronto la situación al profesor Isaac. Ahorita todavía estamos a tiempo, apenas estamos en la clase número 5, ¿ok? Háganlo de pronto mañana en el transcurso del día, puede ser una o dos personas que logren tener alguna especie de llamada o chat con el profesor Isaac, diciéndole, profe, nos gustaría conversar con usted con una situación que sentimos que está ocurriendo en el curso, a ver cómo pudiésemos solventar para que sigamos teniendo buenas clases con tal profesor o con tal profesora. Y estoy seguro que el profesor Isaac nos puede colaborar con eso. ¿Listo? Pero ojo, abordemos las cosas a tiempo. No vamos a esperar a la sesión 15, a la sesión 18, para empezar a decir, lo que pasa es que el profesor Enrique no, ese profesor lo que pasa es que lo que se puso es a jugar pelotas en la clase. ¿Ok? No es el mejor momento para decirlo. Las cosas, entre más temprano las comentemos, tenemos más posibilidades de solucionarlas. Paola, brevemente, porfa, y ya contigo cerramos la intervención. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Paola. Profe, qué pena es saliéndome del tema. Lo que pasa es que acabo de llegar a la casa, estaba en la clínica y pues quería avisarte y disculparme contigo por la hora Tranquilo. de ingreso a la clase. Dale, Paola, muchas gracias. Vale. Si de pronto no te tome la asistencia ahorita, Paola, y el resto de los compañeros también, que están ahorita en clase, al finalizar, antes de irnos, porfa, me comentan rápido y que nadie vaya a quedar inasistente, la persona que realmente haya estado en clase, ¿vale? Profe, De ¿todavía hay que acuerdo, profe. escribir en el chat Gracias. el nombre y la cédula? Sí, es mejor. Ah, bueno, Que listo. de pronto no vaya a ser que yo no le coloque asistencia y yo les diga, no, es que ustedes no vinieron. Profe, pero mire, yo tengo ahí en el chat registrado, entonces ya es forma de tener un segundo soporte, ¿vale? Listo, profe, gracias. Y disculpe Excelente. la, No te la preocupes, Anderson, intervención. para nada. Bien, compañeros. Entonces, les dejo esa reflexión, porfa. Hagámoslo siempre. Cualquier sentimiento como el que de pronto ahorita estamos expresando con respecto a alguna materia determinada, coméntenla. Siempre. La idea es que, o por lo menos yo siempre tengo esa perspectiva, que ustedes puedan llevarse la mejor experiencia de aprendizaje posible, aunque estemos en un entorno virtual. ¿Ok? Es para mí siempre un norte. Entonces, vamos a procurarlo conversar y estoy seguro que podemos llegar a algo bueno. ¿Vale? Vale, profe, gracias. No, a Igual si ustedes quieres también. iniciar tu clase. Excelente. Gracias, William. Bien, vamos entonces ahorita a iniciar propiamente el contenido de nuestra sesión de hoy, que es la sesión número 5. Como nos ha pasado en las sesiones anteriores, pues tenemos una guía de ejercicio y una guía de estudio que nos va a servir para orientarnos en la clase de hoy. Voy a compartir pantalla, porfa. Coméntenme que ya podamos estar viendo. Ay, ya abrí lo primero. ¿Podemos estar viendo ya mi pantalla? Sí, señor. Excelente, muy bien. Tenemos entonces aquí sesión número 5. Antes de entrar propiamente en esta lección del día de hoy,
de una manera muy, muy rápida que estuvimos conversando en la sesión de ayer. ¿Qué estuvimos viendo en la sesión de ayer lunes? Profe, manejos de escuadras con Ujú. figuras geométricas. Ok. Hicimos el Ujú. cuadro, triángulo, hexágono, no me acuerdo los nombres bien, pero El estuvimos heptágono y trabajando. octógono. Sí, es verdad. Sí, Si de pronto no se acuerdan, no pasa nada. Digan, háganlo más sencillo. Polígono regular de tantos lados o polígono de tantos lados. Polígono de 7 lados, polígono de 8 lados y así. En el caso de que no sepamos los nombres específicos. ¿Ok? Excelente. Hicimos ese manejo. Para la sesión de hoy, vamos a empezar a estudiar un poco más, ya irnos no tanto en la figura, sino más en lo que es el volumen, es decir, darle un poco de tridimensionalidad a lo que estamos hablando. Y vamos a ver un tema ahorita inicial. Lo veremos también cuando entremos en la segunda parte de nuestro curso, lo que es la geometría descriptiva, lo que es el tema propiamente de las proyecciones. Pero hoy lo vamos a tocar porque esta es la que nos va a ayudar a nosotros a poder adentrarnos a lo que sería una proyección isométrica y una proyección oblicua, que es el grueso propiamente de nuestra sesión de hoy. ¿Ok? Pregunto yo, de una manera muy sencilla y muy rápida. Vamos a poner así para que no lo podamos leer. Cuando escuchamos nosotros el término de proyección, ¿a qué creemos que se nos está haciendo referencia? Como una ampliación de una imagen. Como una ampliación. Mostrar No algo, profe. tanto. mostrando un objeto. Ah, sí. No se ve directamente. Mostrando, podría haber algo de mostrar. Por ejemplo, tomemos como una visión. Podría ser de pronto como, podría estar un poquito relacionado con algún punto de vista, podría ser. Profe, Probemos, podría hagamos, ser perdón, adelante. reflejar algo que ya está, o sea, reflejarlo como Sí, decir. esa es una palabra clave. Sí, señor. Reflejar algo sobre algo. ¿Ok? Va por ahí el tema de la proyección. El ejemplo más sencillo que pudiésemos tener en este instante es, yo creo que ya incluso ya abrieron esa función dentro de la ciudad, los cines. Nosotros estamos o vamos a ver una película cualquiera. No sé cuál estará ahorita en cartelera. Pongamos, no sé, El Hobbit, yo que voy a saber ahorita qué es lo que está en el cine, ¿ok? Están pasando en el cine El Hobbit y vamos nosotros a ver la película. Agarramos nosotros, compramos nuestras boletas, nuestras crispetas, nuestras bebidas, entramos en el cine. Cuando estamos sentados, ¿cómo es ese proceso mediante el cual nosotros observamos esa película? ¿Cómo observamos que se da ese proceso dentro de esa sala? Por proyección de imagen, Sale, profe. Ajá, sí, proyección. sale, digamos, De la luz desde que... atrás de nosotros, en la parte de arriba, y Ujú, sale de un lugar pequeñito, que es un proyector, hacia la exacto. pantalla que pues es grandota. Exactamente. Es decir, hay un punto, vamos a decirlo como un punto de partida de esa cinta. Yo me imagino que seguirá siendo una cinta, no sé la tecnología de ahora. La cinta que va corriendo la película y con esa luz empieza y proyecta algo o refleja algo en una pantalla. En este caso, pues en la pantalla del cine. ¿Ok? Ese ejemplo creo que podría ser el más gráfico para nosotros empezar a adentrarnos en el tema de la proyección. Vamos a leer rápidamente lo que tenemos acá. Proyecciones. Generalmente hablando, una proyección es la representación gráfica de un objeto sobre una superficie. En este caso, tomando como referencia a un autor que trabaja con geometría descriptiva que se llama Harry Osser y algunos hermanos, dice que para realizar dicha representación se usa el método de la proyección. En cualquier proyección intervienen tres elementos que son imprescindibles y que si alguno de ellos no existe, la proyección no se va a dar como tal. Otro ejemplo, además de nosotros haber traído a colación el caso del cine, otro ejemplo de proyección puede ser cuando estamos en la calle y vamos caminando y de pronto son las 12 del mediodía y estamos en una tarde soleada y ponemos de pronto nuestra mano así en el aire y observamos que la sombra se
observa en el pavimento o la superficie donde nosotros estamos caminando. En ese tipo de casos, estamos ante un efecto de proyección o ante una proyección como tal. Tenemos un objeto que, en este caso la sombra, se está reflejando sobre la superficie del pavimento. En este caso puede ser un pavimento plano, puede ser un pavimento inclinado, puede ser un pavimento rugoso, huecos, lo que sea, pero es siempre una superficie. ¿Cuáles son estos tres elementos básicos que intervienen en una proyección? El primero es el punto de observación, es decir, desde dónde va a comenzar a arrancar o iniciar la proyección como tal. El punto de observación puede ser de pronto el ojo humano, puede ser un foco, una luz, una linterna o un elemento que emita luz. En segundo lugar, el objeto. En este caso, ¿cuál va a ser el objeto que va a arrojar una proyección específica? En este caso de la ilustración, es como si fuera esta forma que tiene silueta como una flecha. Tenemos el objeto desde donde empezamos a observar el elemento, el objeto que estoy observando y luego lo que se va a proyectar. En este caso, el último elemento sería la superficie de proyección. Puede ser una pantalla, puede ser un plano de cuadro, que es uno de los nombres propios cuando hablamos de proyección, puede ser el piso, pavimento, etc. Si nosotros volvemos al caso del cine, el punto de observación sería ¿qué cosa? En el caso del cine, el punto de observación sería ¿qué cosa? Los asientos, profe. Los proyector, asientos, profe. El proyector o el la luz. proyector sí, el Proyector o la proyector sí, exactamente, eso sí, ahí sí estaríamos más de acuerdo. Ok, perdón, un segundito. En el caso del cine, el punto de observación vendría siendo de dónde se emite la luz que va a poder darnos a nosotros la visibilidad completa de la película. Excelente. En el caso del objeto, en el mismo La caso cinta. la cinta como tal, exacto. Y la superficie de proyección, ¿cuál sería? El telón del cine, profe. El telón como tal. Ajá, la pantalla, exactamente. Entonces, siempre es importante que podamos reconocer o identificar de una manera rápida cuáles son estos elementos de la proyección para que, teniendo esa información clara, podamos ya después adentrarnos en el resto. Si traemos el caso de la sombra, que son las 12 del mediodía, estamos caminando en la calle y tenemos esa mano que le está pegando el sol por aquí y genera una sombra sobre el piso, el punto de observación sería ¿qué cosa? El sol. En este caso sería el sol, exactamente. ¿El objeto cuál sería? La mano. La mano o el cuerpo de nosotros. Y la superficie de proyección sería ¿qué cosa? El cemento, el suelo. El peso. El cemento, el suelo, el piso donde estamos, el pavimento, el andén, la superficie donde estamos parados y que se refleja propiamente. De una manera complementaria, otros elementos de la proyección que podemos encontrar en este mismo libro que hicimos referencia, tenemos los rayos de proyección. Es decir, como todas esas luces, podemos decirlo de esa manera, que empiezan a salir desde ese foco o desde ese punto de observación. Una forma muy fácil de identificar este punto de observación es teniendo la idea de que este elemento podría ser una linterna, desde donde se emite la luz. Esta linterna pasa por los puntos o por las partes, a las aristas, los contornos que conforma este objeto y luego a través de esa luz se genera la sombra sobre la superficie. Decíamos que si alguno de estos tres elementos no existe, entonces no puede haber proyección. Por ejemplo, si no tenemos el punto de observación, no tenemos la luz, estando otra vez de pronto en el cine, no tengo la luz detrás de mí, por mucho que tenga la cinta, no voy a poder ver la película. Si tenemos la luz y tenemos la pantalla de proyección, pero no tenemos la cinta, tampoco podremos ver la película. O si tenemos la luz, tenemos la cinta, pero no tenemos el telón o la superficie de proyección, es decir, en vez de encontrarnos la pantalla, lo que tenemos es un hueco que da hacia la calle y no tenemos el elemento que nos ayude a proyectar, entonces tampoco podemos tener proyección. Entonces, en el caso de las proyecciones, esos tres son los elementos básicos imprescindibles para que esto se dé. El proceso consiste de la siguiente forma. Desde un punto de observación se emiten rayos de proyección, los cuales pasan por todos y cada uno de los puntos del objeto.
como en el caso de la mano, el rayo del sol empieza a tocar todo el contorno de nuestra mano y es por eso que al final, sobre el piso, sobre la superficie, parece que estuviese nuestra mano también reflejada ahí. Todos estos elementos, como habíamos dicho, es lo que hacen en conjunto la proyección como tal. Nosotros, dentro del dibujo técnico, tenemos unas proyecciones específicas. Y estos tipos de proyecciones los tenemos en función a la variación que pueda haber entre los objetos dentro de los elementos, perdón, que conforman la proyección. Es decir, si cambio el punto de observación, entonces tengo unos tipos de proyección. Si cambio de pronto la superficie de proyección, entonces a lo mejor tengo otro tipo de resultado. Tenemos el primer tipo de proyección que es variando el punto de observación. Es decir, este elemento es el que empiezo a cambiarlo y dependiendo a dicho cambio, obtengo ciertos tipos de proyecciones específicas. El primero de ellos sería una proyección cónica. No sé si en algún momento cuando estábamos viendo las clases de bocetación escuchamos algún término de cónicas. ¿Escuchamos de pronto algo de eso? Proyección cónica o perspectiva cónica. ¿Escuchamos algo de eso? Algo del cono, sí, pero no. Tiene una alusión al cono, exactamente. La proyección cónica, vamos a verlo de esta manera, es como una forma, o es, digamos, una forma de verlo es la manera en cómo nosotros los humanos observamos las cosas alrededor. Es decir, ustedes se pueden colocar en la esquina de su habitación y pueden de pronto ponerse de esta manera, observando todo lo que tiene. Y van a darse cuenta que las líneas o las aristas que forman esa habitación parece que tuvieran un tamaño más grande de un lado, pero que se vuelven como un poco más pequeñas hacia un punto específico. Es decir, como si de un lado midiesen más y de otro lado midiesen menos. Eso es lo que ocurre en el efecto de la perspectiva, muy relacionado con lo que es la proyección cónica. Edwin, te veo con la mano levantada y vas a comentar algo, porfa. Sí, profe, no, pues iba a decir que sí, eso no era como lo mismo que el punto de fuga, sí, Sí, la señor. perspectiva del punto de Ajá, fuga. exactamente. Es decir, los dibujos que llevan puntos de fuga es porque están basados en una proyección cónica. Exactamente, Edwin. Ajá, así es. Dice por acá, en cuanto a proyección cónica, el punto de observación está en lo finito o en el finito. ¿Qué quiere decir en lo finito? Que hay una distancia relativamente medible entre el observador y la superficie de proyección. Este tipo de proyección se da cuando este foco de luz o cuando este punto de observación está relativamente cerca con el objeto y la superficie de proyección. En este caso, los rayos de proyección tienen forma de cono. Pues, alguien lo decía hace un instante. Profe, lo que siento es que tiene algo que ver con el cono. Sí, es como si fuera esto la forma de un cono. Y en la medida en que o el objeto, en la medida en que el observador se mueva, el plano de proyección se mueva o inclusive el objeto se mueva, la proyección resultante siempre será de un tamaño distinto. Es decir, cuando nosotros utilizamos este tipo de proyecciones cónicas en el dibujo, tenemos que estar pendientes que las medidas que tienen un objeto variarán. Es decir, se verán como si fuesen distintas, aunque en la realidad no lo sea. Tenemos luego la proyección cilíndrica. En este caso, cuando hablamos de proyección cilíndrica, si hacemos la comparación de esto con un cono, hablando de proyección cilíndrica, la podemos hacer a un cilindro como tal. Dice por acá, el punto de observación se encuentra en el infinito. Es decir, la distancia que hay entre el punto de partida de la luz, el objeto y el plano, es tan larga que decimos que no es fácil medir esa distancia. Por lo tanto, los rayos de proyección serán paralelos unos con los otros. Es decir, la distancia que hay de aquí y aquí
es literalmente uniforme. A diferencia de una proyección cónica, observemos cómo acá, en la medida en que nos vamos separando de ese foco de observación, esta distancia empieza a hacerse mayor. Es por eso que en una proyección cónica, el resultado de la proyección tiene un tamaño distinto al objeto real. Otro tipo de proyección, muy poco utilizada, por lo menos en el campo de nosotros de la arquitectura, es una proyección tipo radial. En esta proyección, todos los rayos de proyección salen de manera radial, es decir, desde un punto empiezan a expandirse esas líneas bajo cierto ángulo. Y esto se usa principalmente en geografía. No es de pronto algo que utilicemos nosotros. Nosotros propiamente empleamos algunas de estas dos tipos de proyección, o una proyección cónica o una proyección cilíndrica. Profe, qué pena. Sí, señor. Es que, pues, su merced nos dio un ejemplo como práctico, digamos, o real de la proyección cónica, ¿verdad? Que es lo de la mano, la sombra y el sol. ¿Cuál sería como un ejemplo así práctico de la proyección cilíndrica? ¿De pronto hay? Sí, podríamos de pronto hacer una, y es lo que iba a preguntar en este instante. Por ejemplo, utilizando solamente estos dos tipos de proyección, la cónica, que ya sabemos la característica que tiene, y la cilíndrica. ¿Ok? En el caso de estos dos, proyección cónica y proyección cilíndrica, voy a colocar el ejemplo y quiero que por favor ustedes me digan cuál de las dos proyecciones es la indicada o la correcta según su criterio para el ejemplo que voy a dar. En el caso de lo que es el sistema solar, el Sol, la Tierra, ese sistema como tal, nosotros con respecto al Sol, el tipo de proyección que ocurre dentro de ese proceso del Sol con respecto a la Tierra, ¿con cuál de estas dos tipos de proyecciones los podemos enmarcar y por qué? ¿Una proyección cónica o una proyección cilíndrica? Si es cónica, hay que decir por qué, y si es cilíndrica, hay que decir por qué. Rápidamente, escucho comentarios. Profe, ahí sería... Ah, perdón, Le compañera. podemos levantar No, la mano. ya tranquila, sí. Jefferson. Ok. Dale. Profe, pues yo quería como asumirlo como una proyección cilíndrica porque ahí no hay como tal una superficie en la que se refleje. Ah, no como tal. O sea, pues yo lo asimilo así que es como hacia el infinito. O Pero sea, la la luz del sol. superficie, ojo, a ver, la superficie sí la tenemos, que es propiamente la Tierra, donde nosotros estamos caminando. ¿Ok? Y tenemos objetos que pueden ser cualquiera. Puede ser una mano, puede ser una hoja de papel, puede ser un libro. Perfecto. Pero de pronto, no sé si alguien ha hecho, ya les doy la palabra a las compañeras de que levantaron la mano. No sé si hemos hecho la prueba. Por ejemplo, a las 12 del mediodía, cuando el sol suele estar en su punto más alto, que es lo que llaman el cenit, si nosotros colocamos nuestra mano en ese momento sobre una superficie plana o sobre un pavimento plano, observamos que la sombra de nuestra mano se vuelve más grande o se vuelve más pequeña, o por el contrario parece que estuviera del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Creo que sería del mismo tamaño. ¿Ok? Por lo menos ahí vamos claro. Yo también la consideraría que la observamos del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, vamos un segundito a leer acá nuevamente y Andrea te doy la palabra. La proyección cilíndrica, el punto de observación está en el infinito, por lo que todos los rayos de proyección son paralelos entre sí. Los rayos de proyección tendrán forma de cilindro. El tamaño de la proyección suele ser del mismo tamaño del objeto real. Si eso es así, si la sombra de nuestra mano sobre el piso vemos que tiene el mismo tamaño a nuestra mano, podríamos de pronto empezar a pensar que lo que ocurre con el Sol es una proyección cilíndrica. Hasta ahorita vamos bien, ¿ok? Vamos a quedarnos con esa idea. ¿Quién estaba ahorita? Andrea, tenías la mano levantada hace un Sí, ratito, ¿sí? Coméntanos, pues, por favor. profe, yo no sé si estoy correcta, pero No a mí importa, me no. suena más como la cónica, Ajá, ¿por qué, Andrea? porque yo lo veo como si el punto rojo fuera el sol, la flecha que está en la mitad, ese sería la Tierra, Ujú. y de pronto la superficie pues sería en sí el universo que es infinito, ¿no? Pero, Vamos pero por ahí también. digamos,
que para mí es como, tiene como esa forma, ¿no? O sea, el sol está proyectando Ujú. directamente a la Tierra pues en varios ángulos, por lo que es redondo, pero pues para mi percepción creería que es como eso, no, no sé si estoy mal. Ok, no, no estamos mal tampoco. Ok, vamos a intentar buscar una ilustración acá en internet del sistema solar. Esta de pronto puede que nos sirva. Ok. Veamos de pronto esta imagen. Ok, en este caso, ¿el Sol es un punto específico en el espacio? Yo diría ¿Sí? que sí. Pues está en algún punto Está en un del punto, espacio. sí, un punto del espacio. Ujú. No sabemos de pronto, vamos a decir, no sabemos cuáles son las coordenadas que tiene un Sol. No lo Sí. sabemos. ¿Ok? Pero sí, vamos a decir que el Sol es un punto específico. Es decir, el Sol podría ser, como dice Andrea, este elemento desde donde empiezan a salir esos rayos de proyección en todas las direcciones de manera radial, ¿cierto? Que si la Tierra está a la derecha y Júpiter está a la izquierda, pues no pasa nada, a los dos le va a llegar el Sol. Que si el Venus está como más hacia el norte y Urano está más hacia el sur, pues listo, no pasa nada. De igual manera les va a llegar. En este caso, los planetas que están alrededor del Sol estarán de esta manera. Es decir, tenemos que hay un punto específico que es el observador o el punto lumínico de donde salen los rayos de proyección. Partiendo de ese análisis, también pudiésemos llegar a pensar que lo que pasa entre el Sol y la Tierra es una proyección cónica y tiene validez, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Alguno de nosotros se ha puesto a buscar por internet, aunque sea solo por curiosidad, ¿cuál es el tamaño de proporción que tiene el Sol con respecto a la Tierra? ¿Como cuántas veces es más grande el Sol que la Tierra? Creo Como que 10 es como 100 millones. veces más grande. Deben ser como millones, honestamente. ¿Ok? Y además, sabemos más o menos como cuánto puede ser esa distancia, o aproximada obviamente, entre el Sol y la Tierra, como cuántos, no sé si me dirá qué, kilómetros, años luz, no sé cuál será en ese caso la medida de, no, yo creo que son kilómetros. ¿Ok? ¿Cuántos millones de kilómetros puede haber de distancia? Muchísimos. Exactamente yo no sabría cuáles son. ¿Ok? Creo que son 109 y más grande que la Tierra. 109 veces 109 más grande que veces. Es Ujú. decir, el objeto, la Tierra, nosotros somos así. Y el Sol es 109 veces más grande que nosotros. En este caso, y también por la distancia que existe entre el Sol y la Tierra, los rayos a nosotros nos llegan casi que paralelos, aunque el efecto del Sol sean que sus rayos se esparcen de manera radial, por el tamaño que tiene el Sol y por la distancia que existe entre el Sol y la Tierra, los rayos de proyección llegan hacia nosotros casi que de manera paralela. Es decir, es un efecto que se da en que puede haber la combinación, o de hecho podríamos decir que es la combinación de las dos proyecciones, una proyección cónica con proyección cilíndrica. Este podría ser un ejemplo de proyección cilíndrica. Otro ejemplo podría ser el siguiente. De pronto algunos lo hemos visto, ya sea en películas viejas o más recientes. Hemos visto la película de Batman. Claro, profe. ¿Cómo? Dice, claro, profe, ¿cómo no lo hemos visto? ¿Cómo hace cómo es el nombre de ese policía? El comisionado Gordon, si no estoy mal. ¿Cómo hace el comisionado Gordon para llamar a Batman? Prende una lámpara. Exactamente. ¿Cómo es esa Reflector. lámpara? Es un reflector con la marca de un Del murciélago. murciélago, ¿cierto? Es así. Eso fue proyección cónica. Y el reflector parece que fuera algo como esto. Y luego aquí va como soportado en el piso, etcétera. ¿Ok? Si de pronto, obviamente en la película nosotros observamos que la señal del murciélago, al poder encontrar el primer elemento de proyección, que en este caso es el cielo, las nubes,
Entonces, por estar tan distante, la imagen se ve muy grande, nos da una proyección cónica. Pero si por alguna casualidad el comisionado Gordon agarrara y en vez de colocar el proyector de esta manera, lo colocamos así, ¿ok? Y aquí tenemos vamos a imaginarnos que esta es la señal. Y la pared está acá, pues en este caso todos los rayos se van a observar prácticamente paralelos y aquí es que vamos a obtener la señal que obviamente nos da en la alusión en la película. Entonces, en este caso, la sombra de la señal del murciélago con respecto a la señal original van a tener el mismo tamaño. ¿Ok? Pero en este caso, obviamente el reflector no es completamente cilíndrico, siempre tiene como un poquito de abertura. ¿Ok? Pero entonces siempre va a influir bastante la posición del elemento lumínico, la pared de proyección y la distancia que pueda haber entre ellos. ¿Ok? Bien, vamos un segundo. Profe, una pregunta. Sí, señor, adelante. ¿La proyección cónica y cartográfica es lo mismo? Una proyección cartográfica, yo creo que no lo son. Honestamente no he investigado acerca de proyección cartográfica, pero creo que no es lo mismo. Porque la proyección cónica es la que se basa en función a 1 o 2 puntos de fuga, o a veces hasta 3 puntos de fuga, tipo de proyección cónica. Busquemos un segundito aquí. Y tiene unas características específicas. Escribimiento proyección cónica. Ok. Vamos a como esta más o menos. ¿Ok? Tenemos un objeto, tenemos un plano de proyección, tenemos un foco de proyección. En este caso, el plano de proyección está en el medio entre la luz y el objeto. No siempre pasa así. A veces es que el plano de proyección está después de lo que es el objeto como tal. Pero, en efecto, ocurre este tipo de proyección cónica. Cuando hablaba Edwin hace ratico de puntos de fuga, es ver más o menos este efecto. También está basado en proyección cónica. Busquemos un segundito antes de proseguir. Rápidamente. Creo que lo escribí súper mal. Ok. Vamos a ver qué nos dice en cuanto a proyección. Entremos a nuestro amigo Wikipedia. Dice por acá, proyección cartográfica o proyección geográfica es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de una superficie curva de la Tierra y la de la superficie plana, que es un mapa. Estos puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos en forma de malla. La única forma de evitar las distorsiones de esta proyección sería usando un mapa geodésico, aunque la distorsión es minimizada, representada en un mapa esférico. Es como, digamos, como lo voy entendiendo, es más como una proyección donde su superficie no es plana como la que manejamos nosotros, sino es una superficie curva. Es propiamente a la que observamos en los mapas. A veces nosotros cuando vemos mapas mundi, lo podemos ver de esta manera o lo podemos ver incluso de manera plana como esta. ¿Ok? Sabemos que nuestro mundo, nuestro planeta no es un cilindro. Nuestro mundo es por lo menos más parecido a una esfera que a un cilindro. Es decir, que a lo mejor la representación de mapa va más asociada con esto. Es como si tuviésemos una naranja y empezamos a quitarle, o una mandarina, y empezamos a quitarle la cáscara, y luego esa cáscara intentamos ponerla de manera plana sobre una superficie. ¿Ok? Creo que la representación o proyecciones cartográficas van más enfocadas a este tipo de elementos en una proyección. Sí, listo, profe. Sí, gracias. Sí, es que tenía como esa inquietud. Excelente. Bien. Tenemos ya la primera variación de los tipos de proyecciones, es cuando el observador va cambiando de posición. En una, que era la cónica, el observador o el punto de luz estaba en un lugar finito, en un lugar determinado, relativamente cerca con la superficie. En cambio, la proyección cilíndrica, el punto de luz estaba a una distancia tan lejana que podría considerarse en el infinito y los rayos de proyección son paralelos o casi en el 100% paralelos. Diferencias entre una y otra: en una proyección cónica, en la proyección, es decir, el resultado o la sombra, siempre tiene un tamaño distinto al objeto como tal. En una proyección cilíndrica, no. En una proyección cilíndrica, aunque cambiemos de posición
el plano de proyección. Aunque cambiemos de posición el objeto, el resultado de la proyección siempre será del mismo tamaño. Otro tipo de variación puede ser que cuando cambiemos el objeto. Obviamente, al cambiar el objeto, va a cambiar el resultado de la proyección. Y por último, variando la superficie de proyección. Generalmente la usamos con una superficie plana, por lo menos para nuestros trabajos de dibujo técnico arquitectónico, nosotros trabajamos con una superficie de proyección plana. Aunque pueden haber otras, como comentábamos ahorita, pueden haber superficies cilíndricas, superficies esféricas o superficies cónicas. Cuando nosotros variamos la posición de ese plano de proyección, tenemos básicamente dos tipos. Una proyección oblicua y una proyección ortogonal. En el primer caso, una proyección oblicua es cuando el plano de proyección, vamos a intentar mostrar esto. ¿Ok? Yo voy a imaginarme que la libreta que yo tengo ahorita en mis manos es el plano de proyección. ¿Ok? Y esta regla en amarillo, en naranja, es el rayo de proyección propiamente que va a llegar hasta esta superficie. Cuando hablamos de una proyección oblicua, es porque el plano de proyección no se encuentra a un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Es decir, tiene una inclinación particular con respecto a la forma en cómo van llegando los rayos de proyección hasta esta superficie. En este tipo de situaciones es la que nosotros podemos llamar una proyección oblicua. Es decir, una vez más, los rayos de proyección no llegan a 90 grados con respecto a esta superficie de proyección. Profe, y ahí Sí. la sombra, digamos, la sombra del objeto, ahí se alargaría, ¿no? O bueno, se percibe alargada, ¿no? En la superficie. Pues si la superficie está como medio en un ángulo, ¿no? Se alargaría. Sí tendría O sea, otro tipo se de proporción. percibiría. Ajá, es decir, si el elemento tiene, vamos a decir, esta proporción, cuando llega a la superficie va a quedar mucho más alargada, cambiando drásticamente su proporción y su tamaño. Exactamente, tienes razón. Exacto, sí. Ajá, excelente. Y tenemos el otro tipo que es la proyección ortogonal. En este caso, la proyección ortogonal es cuando entre el plano de proyección y el rayo de proyección existe un ángulo de 90 grados. Tenemos entonces aquí las dos ilustraciones correspondientes. La proyección oblicua, este es el rayo de proyección, el que estoy marcando aquí en color azul. Observamos que cuando llega o cuando toca la superficie hay un ángulo que es diferente a 90 grados. En cambio, en una proyección ortogonal, los rayos de proyección llegan de manera perpendicular, es decir, hay 90 grados con respecto a esa superficie. Es como si tuviésemos de pronto el caso de una proyección ortogonal es como si fueran las 12 del mediodía. Aquí está la Tierra, el Sol viene así, casi que a 90 grados con respecto al piso. Pero luego, cuando son de pronto las 9 de la mañana, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, pareciera que el rayo de proyección tiene una inclinación distinta. No es que el rayo de proyección tiene una inclinación distinta, sino que somos nosotros los que estamos dando vueltas. ¿Ok? Entonces, porque es la Tierra la que tiene ese movimiento. Entonces, cuando las 12 era así, era una proyección ortogonal. Cuando son de pronto las 9, las 3 de la tarde, vemos el rayo de proyección de esta manera, y es por eso es que si de pronto vamos caminando, no sé si alguien ha hecho la prueba, y vamos caminando, son las 3 de la tarde, y el sol nos pega por la espalda, nuestra sombra se ve sumamente alargada, es decir, está distorsionada en su tamaño, estando en ese caso ante una proyección oblicua porque la superficie de la proyección tiene un ángulo distinto a 90 grados con respecto al rayo. Jason, ¿ibas a comentar algo, porfa? No, profe, pero hace rato. Ay, perdóname, no vi la mano Ya. levantada. No, ¿Qué, no, qué profe. necesitas comentar? Adelante, no importa que haya sido hace rato. No, que por ejemplo la proyección, o sea, creo, lo asimilo así, la proyección cónica y cilíndrica, lo que la diferencia es que como que la cónica aumenta o disminuye su tamaño de
de la forma. Ajá. Y en la proyección cilíndrica es que mantiene su tamaño. ¿Sí? Exactamente así es. Ujú. Ah, listo. Es como si hiciéramos la prueba, en el caso que tengamos en casa, con una lámpara, con una linterna. Intentemos estar en una habitación oscura y agarramos y ponemos nuestra mano. Yo no sé si de pronto a lo mejor se verá con la luz del teléfono celular. Ok, vamos a ver si se ve algo aquí. Ok, creo que se logra ver un poquito. ¿Se logra ver algo en la imagen de que tengo acá? Sí, profe. Ok, perfecto. Aquí tengo los tres elementos. El foco, que es el teléfono, el objeto, que es mi mano, y la superficie de proyección, que en este caso es la pared. Ahorita estoy ante una proyección cónica. ¿Por qué? El tamaño de mi mano es distinto a la sombra que yo estoy teniendo en la pared. En este caso, si yo alejo esta lámpara de mi mano, pareciera que la sombra se va haciendo más pequeña. Entre más lo llegase a alejar, la sombra parece que estuviese guardando más las proporciones de mi mano, las proporciones originales. En cambio, si la lámpara empieza a acercarse más hacia mi mano, observamos que la sombra se va haciendo cada vez más grande. O viceversa, si lo que muevo es la mano, tengo entonces ese efecto de la proyección sobre la superficie determinada. En este caso no puedo mover la pared, pero si en la pared fuese movible, tuviese también el mismo efecto. En este caso, utilizando un teléfono celular, estamos ante el caso de una proyección cónica. En este caso, y si los rayos de proyección, por lo menos el del medio, por decirlo de esta manera, está completamente a 90 grados, podría ser una proyección ortogonal, pero no siempre se da de esa manera. Muy bien, listo. ¿Algún otro comentario hasta ahorita, compañeros, compañeras? ¿Más preguntas, inquietudes, dudas? Paola, ¿ibas a comentar algo? Parece que se activó el micrófono. Bien. Vamos entonces ahora sí a entrar dentro de estas dos proyecciones que para nosotros van a ser, digamos, como que temas de mayor estudio y de mayor práctica, porque van a ser muy utilizadas dentro de dibujos que nosotros podamos realizar, no solamente a mano, sino también cuando ustedes empiecen a utilizar el programa de dibujo por computadora, como por ejemplo AutoCAD, cómo poder nosotros empezar a entender este sistema de proyección isométrica o este sistema de proyección oblicua. ¿Listo? Ya sabemos que esta es porque la superficie de proyección varía con respecto al rayo de proyección. Entremos en la primera, proyección isométrica. Esta proyección isométrica también la conocemos como isometría. En algunos casos, pues también se conoce como axonometría, dependiendo del nombre que le... Dependiendo del libro, pues obviamente podemos tener un término específico, pero hablan de lo mismo. Cuando hablamos de proyección isométrica, de isometría o de axonometría, pues estamos hablando bajo este tipo de proyección. Permítame restaurar una vez más el fondo para que no se vea, sea más agradable. Listo. Dice por acá, es un método de representación gráfica de un objeto tridimensional en dos dimensiones. Es decir, algo que es 3D lo voy a dibujar sobre una superficie bidimensional. No va a ser literalmente un objeto 3D. Va a ser algo que en el papel tendrá apariencia 3D, pero al fin y al cabo sigue siendo un dibujo bidimensional. También llamado axonometría cilíndrica ortogonal, en la que los tres ejes ortogonales principales, que en este caso podrían ser X, Y y Z, al proyectarse forman ángulos de 120 grados. Entonces, es como si nosotros estuviésemos observando la esquina de nuestra habitación. ¿Ok? Esta viene siendo como que la esquina de nuestra habitación y sobre esta esquina voy yo a empujar una mesita de noche porque va aquí. Entonces, la mesita de noche más o menos se verá al final algo así. Aquí está esto, perdónenme mi superpulso de zoom. Y pues si tengo elementos arriba, pues listo, no pasa nada.
Vamos a intentar pintarlo acá. Ay, este no era el color. Para que se vea mejor. Ok. Listo. En este caso, bajo este tipo de proyección, nosotros en un dibujo manejamos esas tres líneas de referencia o esos tres ejes de referencia con una inclinación entre ellos de 120 grados. Es decir, entre esta línea azul, que a lo mejor puede ser el largo, con respecto a esta verde, que vendrían siendo las elevaciones o la altura, hay 120 grados. Entre esta otra, que vendría siendo el ancho, podría ser, con respecto a esta, que también es la altura, hay 120 grados. Y con respecto a las dos líneas o los dos ejes que hacen el largo y el ancho, también hay 120 grados. Entonces, en este tipo de representación, nosotros observamos tres caras del elemento tridimensional. Podría ser el frente, podría ser el perfil y podría ser una vista superior de ese objeto como tal. En este tipo de proyecciones isométricas, isometría o en axonometría, el objeto no sufre ningún tipo de deformación. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que nuestra mesita de noche, desde una vista superior, mide 50 por 50 centímetros y tiene una altura de 60 centímetros. Cuando nosotros vayamos a dibujar esto en una hoja blanca, borremos esto, en una hoja blanca, entonces de aquí hasta acá tengo que trazar 50 centímetros, de aquí hasta acá tengo que trazar 50 centímetros y de aquí hasta acá, que es la altura, tengo que trazar los 60 centímetros. Entonces, en este tipo de proyección isométrica, el objeto no sufre ningún tipo de deformación. Es una de las proyecciones un poco más armónica porque no tengo que hacer ningún tipo de variación de medida. Hago el paréntesis porque hay otros tipos de proyección en dibujo técnico en las cuales tenemos que hacer o de pronto se presentan cambios de tamaños en lo que es una medida como tal. Tenemos eso se le llama factores de reducción. Utilizamos factores de reducción para que al momento de dibujar un objeto en el papel, este no se aprecie deformado. Y ya lo veremos en la proyección siguiente. Cuando nosotros trabajamos esta proyección isométrica, desde el punto de vista de la construcción de nosotros en el papel, nos puede ayudar a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a utilizar, como la clase de ayer, una hojita, un documento aquí en AutoCAD. Cuando nosotros vamos a trabajar una isometría en una hoja blanca, nos va a ayudar muchísimo trazar unos ejes referenciales. Y esos ejes referenciales serán para nosotros la clave para hacer todo lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, necesitaremos una línea horizontal, necesitaremos una línea perpendicular a esta, es decir, que tenga 90 grados, y luego dos líneas a los lados que estén a 30 grados con respecto a la horizontal. Lo haré con otro color para que se aprecie la diferencia. Hagámosle mejor con este. Voy a trazar una línea de aquí para acá y voy a trazar una línea de aquí hacia acá. Entonces, estas dos líneas le damos un giro de 30 grados y esta le hacemos también otro giro de hasta acá de 30 grados. Y estos serán para nosotros los ejes de referencia para empezar a construir. Si quisiéramos de pronto entonces nosotros hacer el ejemplo de la mesita de noche que mide 50 por 50 por 60 centímetros de alto, entonces vamos a intentar enmarcar esa mesa, en este caso la mesita de noche, bajo estos tres ejes principales. Entonces debemos definirle, hagámosle con un color acá de referencia. Imaginemos que es esto. Lo primero es empezar a identificar los ejes. Puedo colocarle de pronto un rojo a las líneas que están inclinadas hacia la derecha, es decir, correspondiente a esta.
puedo demarcar de pronto con la línea azul las que van hacia el otro lado. Es decir, todas las líneas que vayan o que yo pueda apreciar paralelas hacia ese otro eje, las puedo demarcar con ese color. Y luego puedo indicar un tercer eje de referencia que viene siendo este que está acá. Y ahora sí, en función a esto, vamos a ir empezando a trazar las medidas. Agarramos nuestra regla o nuestra escuadra, medimos por acá los 50 centímetros y hacemos nuestra primera marca. Luego, volvemos con nuestra regla, medimos hacia el otro lado los otros 50 centímetros, perdónenme mi mal pulso, y tenemos la siguiente marca. A través de el paralelismo, es decir, empleando escuadras, vamos a ir dibujando y trazando paralelas a las líneas de referencia que ya tenemos. A través de aquí nos toca trazar una paralela a esa verde. A través de acá nos toca trazar otra paralela a esa línea verde. Identificamos acá la otra medida, en este caso la altura, los 60 centímetros. Tenemos esa medida, hacemos nuestra respectiva marca aquí, nuestra respectiva marca por acá, a lo mejor nuestra respectiva marca por aquí. Y empezamos nuevamente a trazar paralelismo entre líneas. A través de aquí trazamos una paralela a la línea azul que ya teníamos identificada previamente. Luego, a través de acá trazamos otra línea paralela con respecto a esta línea roja. Esa misma es la que va para acá atrás. Y luego esta otra aquí ayudándonos a cerrar como tal esta figura. Luego termino los detalles que corresponden a esta representación. Y esto sería, desde un boceto muy a mano alzada aquí en Zoom, sería el resultado del dibujo de esta mesita de noche bajo una proyección isométrica o hecho en isometría o bajo una proyección axonométrica. Entonces, una vez más, decimos que esta es una de las proyecciones que más guarda la proporción entre los elementos porque esta no tiene ningún tipo de deformación con respecto a las medidas originales. Y aquí hay una ilustración. Tenemos entonces acá, como si esto fuera la mesita de noche. Intento enmarcarla en esos tres ejes de referencia y luego empezamos a trazar líneas paralelas a cada uno de esos ejes. Es decir, esta tiene que ser paralela a esta otra también paralela a la inicial y esta también paralela. Luego vamos con las azules. Y con las azules tenemos esta de acá, tenemos esta otra y tenemos esta otra. Y al final tenemos las verdes. Todas las que tengan que ver en este caso con las alturas. Entonces, en este caso es puro juego de paralelismo. Las mejores herramientas para que ustedes les pueda dar esto lo más exacto y preciso posible son nuestras compañeras las escuadras. Y podemos utilizar en este caso, ahora sí vuelvo a apagar el fondo para mostrar. En este caso nos va a servir es apoyarnos sobre la escuadra de 45 grados y poner arriba la escuadra de 30-60, porque desde la punta más pequeña, es decir, en este caso esta, es la que tiene 30 grados. Entonces, con respecto a esta, podemos irla moviendo y desplazando y trazar tantas paralelas como nosotros vayamos necesitando para ir construyendo. Quiero hacer la otra, simplemente la volteo y tengo los 30 grados del otro lado. Sigo moviendo cada una de estas escuadras, por lo menos la de arriba, y vamos trazando las líneas paralelas. Necesito ahora trazar la vertical, que en la ilustración tenemos con el color verde. Paramos enseguida la escuadra y ya tengo aquí el ángulo de 90 grados. Vamos moviendo la escuadra y vamos realizando los trazos correspondientes hasta llegar a la construcción del objeto final. Bien. Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna pregunta con respecto a esta primera proyección? Profe, ¿Alguna? ¿siempre debe tener 120 grados? Sí, para la proyección esta isométrica siempre son 120 grados entre cada uno de los tres ejes. Si, digamos, se coloca
130 grados se deforma. Sí, Ah, y ya no estaría dentro de esta proyección, sería otro tipo de proyección distinta. Y lo más seguro es que toque aplicar algún factor de reducción, lo más seguro. gracias, profe. Con gusto, Jason. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita, compañeros, compañeras? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Profe, Sí. ¿cómo así que factor de reducción? ¿Qué es eso? El factor de reducción, ya lo veremos en la siguiente proyección. El factor de reducción es básicamente un número por el cual se van a multiplicar algunas medidas del objeto para que éste, al momento de ser dibujado en una hoja de papel, no se aprecie deformado. Porque hay unos tipos de proyección donde utilizamos unos ángulos que son muy elevados y cuando empezamos a trazarlos y con la misma medida, este se empieza a observar que queda deformado. Entonces, para que el observador no aprecie una deformación visual en el objeto, entonces nosotros aplicamos a esos tipos de proyecciones un factor de reducción. Perfecto. Ya lo vamos a ver en la siguiente proyección. Vale, profe. Entramos entonces en esta segunda, que es la proyección oblicua. Dice por acá, desde el punto de vista del dibujo, en este tipo de proyección existe un plano o cara del objeto que está paralelo al observador. Es decir, yo estoy observando el objeto, digamos así, con una cara completamente de frente a donde estoy yo. Es la primera característica. Y la profundidad del resto de las líneas se representa bajo una inclinación, en algunos casos que puede que no esté determinada, en otros casos sí la determinamos nosotros para que nos quede de la mejor manera. Pero su longitud, aquí viene, suele aplicársele un factor de reducción para evitar una distorsión en el dibujo final. Y ya vamos a ver cómo es eso. Existen unos tipos de proyecciones oblicuas que son conocidos, es decir, si buscamos a lo mejor libros de dibujo técnico o nos ponemos a investigar un poco por internet, encontraremos algunos tipos de proyecciones, como por ejemplo la caballera, la gabinete, la militar, hay otros tipos de proyecciones que se basan básicamente con este mismo esquema, pero van variando es mucho la inclinación de cómo se expresa la profundidad del elemento. La mayoría de estos se basa en que la cara que, me quedo aquí con una D, que la cara frontal del objeto que está directamente, valga la redundancia, frente a nosotros, queda completamente ortogonal. Y son las profundidades, y la voy a hacer con otro color, las profundidades a las que se le aplican un ángulo en específico y en algunos casos, es lo que viene acá, hay que asignarle o otorgarle un factor de reducción para que ese objeto no se vaya a ver de manera deformada. Veamos la siguiente página. Observemos en este caso. Tenemos ahorita el cubo, el mismo cubo que teníamos proyectado desde una isometría, pero ahora desde una proyección oblicua. Observemos en este caso cómo hay una cara que está completamente, por decirlo, como paralela a nosotros. Vamos a marcarla con otro color mejor, que no nos quede así. Esta es la cara. Esta cara como tal tendrá las mismas medidas del objeto. Es decir, si esta es la misma mesita de noche, pues aquí medirá 50 y la altura serán 60 centímetros, digamos medido con escalímetro o medido con regla. Ya luego para la profundidad es cuando nosotros aplicamos un factor de reducción. En este caso, para efectos de nuestro curso, nosotros vamos a manejar estos ángulos. Los mostramos acá. Obviamente la cara principal, la cara frontal, va a estar de manera ortogonal. Es decir, manejamos ángulos de 90 grados. Pero luego la profundidad la vamos a trazar con un ángulo de 45 grados. ¿Qué quiere decir? Vamos a marcarla aquí con otro color. Acá tenemos la cara de nuestra mesita de noche completamente ortogonal. Es decir,
Aquí hay 90 grados aquí, 90 grados acá y 90 grados acá. Algo que no teníamos en la proyección anterior. Aquí teníamos, en cuanto al dibujo, otros ángulos distintos. ¿Ok? Tenemos la primera diferencia. Entonces, una de las caras va a estar paralela o de frente a nosotros y la profundidad es la que vamos a colocar para efectos de nuestro curso a un ángulo de 45 grados. Para nuestros dibujos que vayan en proyección ortogonal, nosotros vamos a aplicar un factor de reducción del 2/3. ¿Qué quiere decir? Lo que mida la profundidad en este caso, le vamos a tener que multiplicar por 2/3 y ese va a ser la longitud que vamos a trazar. Por ejemplo, volvamos al caso de la mesita de noche y sabíamos que esta mesa mide 50 por 50 con una altura de 60 centímetros, ¿cierto? Hasta ahora íbamos bien con esa información, ¿correcto? Sí, profe. Sí, perfecto. En la otra proyección, si no estoy mal, yo había dibujado la mesita de esta manera, es decir, las gavetas se abren en este sentido. Creo que me había quedado así la representación, ¿correcto? Sí, señor. ¿Ok? Vamos a intentar manejarla de la misma manera, es decir, que esta va a ser la parte de los gaveteros. No va a pasar nada, de igual manera podemos explicar la proyección. Entonces, tenemos esta cara de nuestra mesita de noche. Agarramos nuestra regla y en este caso mediremos acá 10, 20, 30, 40, 50. Trazamos la medida y ya tenemos la primera información. Volvemos a agarrar nuestra regla y nos vamos a la parte de la altura, porque esa es la que corresponde al eje que estamos trabajando ahorita. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Listo? Tengo las dos medidas. Empezamos y trazamos la primera cara. Ya tenemos la primera, que es esta que está aquí. Ahora vamos a empezar con las profundidades. Decíamos entonces que nosotros las profundidades las vamos a manejar con un ángulo a 45 grados y que a esa medida hay que aplicarle un factor de reducción, en este caso del 2/3. Y ya vamos a ver cómo funciona. Para hacer este tipo de trazos, compañeros y compañeras, yo les sugiero ahora invertir las escuadras. Es decir, colocamos como base la escuadra de 30-60 y arriba colocamos la escuadra a 45, porque obviamente ese es el ángulo que nosotros vamos a manejar acá dentro de esta proyección. Entonces nos servirá esta punta de 45 y esta punta de 45. Mediante el desplazamiento de la escuadra superior, vamos haciendo cada una de las líneas paralelas. Nos toca hacer las líneas verticales, las que van perpendiculares, volteamos la escuadra, la apoyamos sobre uno de los lados más cortos y entonces ahora aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Seguimos moviendo o desplazando. Sin soltar esta va a ser la clave. Si esta se nos mueve, se nos va a perder el paralelismo entre las líneas y el dibujo nos va a quedar de manera incorrecta. Entonces, seguimos manejando con esto, empezamos a mover y hacer los trazos, en este caso, los que van a 90 grados. Bien, ahora sí, vamos a hacer el trazo de la profundidad de nuestra mesita de noche que tenemos ahorita aquí como modelo. Decíamos que cuánto tiene que medir, o cuánto mejor dicho, es la medida de la mesita de noche acá. 20. ¿Seguro? La medida real, la medida real. 50. 50, profe. 50. 50. Ajá, 50, porque el otro 50 estaba acá y la altura era 60, ¿ok? Ahí vamos bien. Perfecto. Ahora, ¿alguien de pronto tiene una calculadora a mano que nos pueda hacer el favor para sacar la cuenta? Para que hagamos la siguiente operación. Hagamos de pronto esto. 2 entre, un segundito, 2 entre 3 y el resultado lo vamos a multiplicar por los 50 centímetros. Cada vez me queda peor el trazo. 2 dividido entre 3 y el resultado lo multiplicamos por 50. ¿Cuánto nos dio? 33.33 al infinito. 33.33. Vamos a quedarnos con un solo decimal ahorita.
33.3. Entonces, esto quiere decir que, borremos esto. Ahora sí, con nuestra regla, y lo vamos a hacer con otro color, la vamos a colocar en esta posición y vamos a contar 10, 20, 30, 31, 32, 33.3 y esta es la medida que en el papel, perdóname, esta es la medida que en el papel es la que debe aparecer, no los 50 centímetros, porque si trazamos los 50 centímetros, esto nos va a quedar así, más alargado y este cubo se va a apreciar deformado. Es por eso que aplicamos factores de reducción para que visualmente el objeto guarde las proporciones reales. ¿Me explico ahora sí con esta segunda parte cuando hablamos de factor de reducción? Sí, profe. Perfecto. Ojo, este factor de reducción en los libros puede ser muy variable. Hay factores de reducciones que pueden ser de 1/3, de 2/3, de 3/5, de 1/2. Siempre va variando. No hay de pronto como que algún estándar completamente fijo. A veces va variando. Lo ideal es que cuando apliquemos ese factor de reducción, el objeto no se aprecie deformado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita, compañeros, con respecto a estas dos proyecciones? Profe, o sea, el tamaño total o sea, el tamaño real de la profundidad lo multiplicamos por la división de 2 entre De 2 3. entre 3, exactamente. Es decir, no vamos a trazar los 50 centímetros del ejemplo aquí porque nos quedará algo como esto. Tenemos que a esos 50 multiplicarle por 2/3. Si nos gustan mucho las fracciones, decimos 50 por 2 son 100 y 100 lo divido entre 3, nos da 33.33. Gracias, ¿Listo? profe. Con gusto, Jason. Bien. Pasemos ahora sí a esta última parte, lo haré de una manera muy rápida, honestamente hablando, porque es bastante informativo, lo referido a los cuerpos geométricos. Hasta la sesión de ayer habíamos visto muchas figuras, es decir, elementos bidimensionales, y en la sesión de hoy empezamos a meter un poco más el aspecto tridimensional dentro de lo que es el dibujo técnico. Podemos decir en este caso que el cuerpo geométrico es una figura geométrica que posee 3 dimensiones, es decir, tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto. Cuando nosotros vimos en el curso pasado los elementos básicos de la forma y veíamos el punto, que del punto pasaba la línea, de la línea pasaba al plano y del plano, al darle una altura, obteníamos un volumen o un sólido. Ese sólido es lo que entra acá dentro de los cuerpos geométricos. Estos cuerpos geométricos, desde el punto de vista de la geometría, se dividen en dos, en los poliedros y en los cuerpos redondos. Básicamente un poliedro, según el libro de Baldor, el de geometría de Baldor, un poliedro es un cuerpo geométrico cerrado y limitado por polígonos llamados caras. Es decir, todos los elementos que cierran ese cuerpo geométrico son unos polígonos. Es como si estuviéramos viendo más o menos una pelota de fútbol. Que la pelota de fútbol tiene muchos polígonos, por lo menos unos son pentágonos, si no estoy mal. No creo que el 100% sean pentágonos, yo no conozco muy bien una pelota de fútbol, pero sé que la figura, por lo menos la que está pintadita en negro, es un pentágono. Y de ahí se le van adicionando otras figuras geométricas que al final todas están cerradas y nos hacen ese elemento que cuando uno le echa aire, pues obviamente se convierte en un balón de fútbol. Dentro de lo que son los poliedros, hay unos que son relativamente específicos o emblemáticos. Es algo así como cuando veíamos ayer los polígonos que tenían unos nombres particulares. En el caso de los elementos tridimensionales, hay unos también que tienen unos nombres específicos. En este caso, se le llama al tetraedro, al poliedro conformado por 4 caras, y estas caras son triángulos equiláteros. Es decir, es como ver una pirámide de base triangular y que las caras también son triángulos equiláteros.
Ese es el que se conoce como tetraedro. Tetraedro, o por lo menos la palabra tetra, viene de 4 y el edros de cara. Entonces, esta figura, este elemento geométrico, tiene 4 caras. La base y las 3 que me hacen el cerramiento. Tenemos el hexaedro. En este caso, tiene 6 caras y estas 6 caras son cuadradas. El nombre más común que nosotros le damos a este hexaedro es el cubo literalmente. Tenemos el octaedro. En este caso está compuesto por 8 caras. Estas 8 caras son triangulares y son triángulos equiláteros. Es como ver dos tetraedros pegados como uno por debajo del otro, pero con una carita adicional. Tenemos el dodecaedro compuesto por 12 caras, cuyas caras son pentágonos regulares, y tenemos el icosaedro que está compuesto por 20 caras y estas caras son triángulos equiláteros. Y aquí tenemos unas ilustraciones de cada una de ellas, incluyendo el despiece. Hay otro tipo de poliedros que se caracterizan en este caso por tener una base tanto inferior como superior poligonal y sus caras son rectángulos. A este tipo de figuras se le conoce con el nombre de prismas. Porque tienen una base poligonal, sea triángulo, cuadrado, pentágono, rectángulo, hexágono, cualquier figura geométrica, pero sus caras suelen ser rectángulos como tal. Aquí pues entonces tenemos el uso también de paralelepípedos. Tenemos el ortoedro, que es el cubo. El romboedro pues tiene otro tipo de estructuración. Tenemos también otro tipo de poliedros donde la base es un polígono, pero sus caras son triángulos como tal. Estas se conocen con el nombre de pirámides. Podemos tener pirámides con el nombre de la base. Pirámide de base triangular, pirámide de base cuadrada, pirámide de base hexagonal, de base heptagonal, octogonal, o el número de lados que tenga. Pirámide de base de un polígono de 20 lados, por ejemplo. Esta es la característica. Y luego tenemos los cuerpos redondos. En el caso de los cuerpos redondos, tenemos al cilindro, al cono y a la esfera. En muchos libros ustedes pueden encontrar que estos cuerpos redondos se les llama sólidos por revolución. De hecho, una parte de la geometría los concibe de esa manera. Es decir, hay algo, una figura, que nos ayuda mediante la vuelta o una revolución a construirlos de una figura plana a un elemento tridimensional. Por ejemplo, en el caso del cilindro, como sólido por revolución, se considera como si fuese un rectángulo al cual hacemos girar por uno de estos ejes de esta manera, y eso nos ayuda a conseguir esta figura que es el cilindro. En el caso del cono, lo consideramos como un triángulo que gira sobre uno de sus lados. Vamos a ponerle el mismo color aquí. En este caso, sobre este lado más largo. Y el resultado de ese giro o de esa, perdóname, agarré un lápiz que no era. De ese giro o de esa revolución nos da como resultado el cono. Y en el caso de la esfera, pudiésemos entenderlo de dos formas. O un arco, que también, una semicircunferencia que también gira con respecto a un eje, o una circunferencia completa que gira sobre el mismo eje. Es como si tuviéramos, no sé si han visto ese, es como una especie de efecto visual, donde tengo dos caras, como si fuera una especie de moneda. En una tengo de pronto un pajarito y del otro lado tengo una jaula vacía y están amarrados por una cuerdita. Y cuando yo le empiezo a dar vuelta a eso, parece que el pajarito estuviese encerrado en esa jaula. Ese tipo de efecto es el que surge cuando trabajamos o cuando concebimos desde el punto de vista de la geometría una esfera. ¿Ok? Luego tendremos los elementos constitutivos de los cuerpos geométricos. Algunos de ellos
ya los empezamos a estudiar en el curso anterior, como los vértices, las aristas, cuando decíamos, es que estos volúmenes tienen contacto vértice con vértice, o tienen este volumen contacto cara con cara, o vértice con una cara. Esos son los elementos constitutivos de los cuerpos geométricos y lo podemos entonces nosotros empezar a identificar en cada uno de ellos. ¿Ok? Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna pregunta, duda, comentario, inquietud en lo que llevamos hasta este momento? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Sí, señor. Sí, profe, ¿Listo? sí, Perfecto. no Sí. digan que no, sí. Ajá, Profe, ¿cuál es la pregunta? Cuéntame, Sebastián. profe, esto al representarlo bueno, con escuadras y demás, ¿cómo lo representamos? Porque pues yo tenía entendido que estos se utilizaban con las de 60, con las de 45, con las de 60, pero entonces para darle el ángulo de 120, ¿cómo se hace? Ya vamos a eso. ¿Quién me estaba hablando ahorita? Se me fue la mano. Sebastián. Ya es lo que viene ahorita. Es esta parte. ¿Ok? ¿Cómo sería el proceso ya como tal de nosotros empezar a trazar una isometría o una proyección oblicua en el papel como tal? ¿Listo? Karen, ¿ibas a preguntar algo rápidamente, porfa? Profe, sí, señor. Adelante. Dentro de la proyección oblicua, ¿cómo se hace para identificar cuál es la vista caballera, militar? No recuerdo la otra. Caballera, militar, gabinete, por lo menos la que Sí, mencionamos. Eso va dependiendo el ángulo, porque hay algunos libros que tienen ciertas variaciones con respecto a los ángulos. Por ejemplo, hay una que, no recuerdo exactamente cuál es, que no usa un ángulo de 45 grados, sino que utiliza otro ángulo un poco más pronunciado. Es decir, la línea inclinada es mucho mayor, pero entonces empiezan a jugar con los otros ángulos de los otros dos lados para que el objeto al final no se aprecie deformado. Vamos a buscar rápidamente una ilustración, no nos vamos a tardar mucho en esto. Vamos a ver si encontramos aquí una. Por ejemplo, aquí tenemos unas ilustraciones. Vamos a ver si nos abre bien Wikipedia. ¿Ok? Muchas de ellas parten con estos principios. No se ve muy nítido. ¿Ok? Algunas de estas van representadas bajo esta forma. Unas son proyecciones caballeras, gabinetes, militares, dependiendo el ángulo. Eso va muy relacionado es con la definición del libro como tal o de la bibliografía que encontremos para poder empezar a trabajar con cada una de ellas en el caso que la necesitemos. ¿Ok? Pero por lo menos observemos que utilizan a veces hasta ángulos más pronunciados. El volumen parece que se viera como más aplastadito y en muchos de esos casos tienen que aplicar factores de reducción bastante drásticos para que el resultado de la vista no se aprecie de una manera tan deformada. Cuando aplicamos esos factores de reducción, por ejemplo, es aquí, cuando hablan reduciéndolo al 50%, es el factor de reducción. En este caso, el factor de reducción sería un medio, es decir, multiplicamos por 0,5 una medida como tal, que es la que nos va a ayudar a proporcionar visualmente los objetos en una hoja de papel. Entonces, muchos de estos tipos de proyecciones, caballera, militar, gabinete, dependen mucho de los ángulos empleados en cada uno de los ejes que son el X, el Y y el Z como tal. Pero digamos una manera rápida de identificarlos, o sea, digamos, no sé, la militar, siempre el ángulo es de 45 No, o porque sea, una manera es que rápida de los autores varían identificarlos. mucho en eso. No hay, digamos, como, por lo menos, de toda la bibliografía que yo logré buscar en su momento para armarle la guía de estudio, no había como que un consenso, o yo no logré encontrar un consenso que decía, listo, la militar siempre, siempre, siempre va a llevar 45, 135 y ciento tantos grados. No lo encontré, porque a veces ese ángulo lo variaban algunos autores. Bueno. Sí, señor. Bien. Vamos entonces a utilizar estos minutos que nos quedan de la sesión de hoy para
observar de una manera un poco más rápida y también un poco más gráfica de cómo podemos empezar a trazar elementos, sea cual sea, un volumen, un sólido, sea geométrico o sea un objeto compuesto, dentro de la hoja de papel bajo una proyección isométrica o una proyección oblicua. ¿Ok? Dice por acá, para este último apartado te sugerimos repases el numeral número 4, dibujo de líneas empleando instrumentos de dibujo, el cual encontramos en la guía 3, es decir, en la que estuvimos revisando el día viernes. Puesto que el trazado de sólidos geométricos depende de un adecuado dominio del dibujo de líneas a partir de los instrumentos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que manejar con bastante destreza esas escuadras, esos lápices, que las escuadras no se nos vayan a mover, para que el paralelismo yo lo pueda conservar de manera apropiada y correcta. En este sentido, vamos a emplear las proyecciones isométrica y oblicua para realizar las representaciones bidimensionales de dichos sólidos geométricos. Aquí, el adecuado dominio de estos dibujos te ayudará a realizar posteriormente dibujos de viviendas, edificios, entre otros. Es decir, bajo estos mismos principios, en el caso que cuando empiecen a estudiar ustedes en taller de diseño número 2, que es el siguiente, y les diga el profe, vamos a realizar la proyección isométrica de, creo que en taller de diseño 2 vemos vivienda, de la vivienda que estamos trabajando, entonces ya sepamos nosotros cómo estructurar primero en nuestra mente y luego en el papel este tipo de proyección aplicado a la vivienda. Al momento de que se te presente un dibujo de un sólido determinado, vamos a tener que tomar unos momentos, unos instantes para hacer los siguientes pasos. Esto va a ser la sugerencia general para todos estos dibujos que vayamos a realizar. ¿Listo? Primeramente, tomemos siempre un par de segundos para poder darle un chequeo a estos pasos y que al final el resultado nos quede de manera apropiada. Primeramente, vamos a analizar el dibujo o los dibujos que vayamos a necesitar hacer. Este proceso nos ayudará a separar o a disgregar las cosas que parecen complejas en elementos mucho más simples de dibujar. Aquello que parece una línea inclinada que no le consigo paralelismo ante las líneas, nada de esas cosas. Cuando yo tomo esos segundos en poder analizar, pero si tengo esta línea inclinada, yo puedo dibujar esta vertical, esta horizontal y aquí consigo una línea inclinada. ¿Ok? Entonces, este proceso de análisis nos va a ayudar a que las cosas complejas las puedo observar de una manera mucho más simple. Y luego empiezo a trabajar con esos elementos simples. Paso número 2, selecciona la manera más rápida de poder llegar al dibujo solicitado o al dibujo que se nos está pidiendo. Paso número 3, lo anterior te ayudará a hacer el dibujo de la manera más fácil posible. Y por último, y no por eso menos importante, buscar el camino que a nosotros nos genere mayor seguridad en el proceso del dibujo. Si nosotros nos sentimos seguros en lo que estamos haciendo, entonces el resultado va a tener mucha mayor confianza para nosotros y lo más seguro es que lo que vayamos a presentar esté correcto. Leamos rápidamente cada uno de estos pasos y miremos las ilustraciones que se nos presentan. Construcción de un cubo determinado del lado X. X puede ser 2 centímetros, 4 centímetros, 8 metros, 5 kilómetros, 8.3 centímetros, lo que sea. El X es la medida que nosotros necesitamos. En este caso, en proyección isométrica. Paso número 1, vamos a dibujar una línea horizontal relativamente larga y una perpendicular a esta que pase aproximadamente por el centro. Esto nos ayudará a situar los ejes de referencia de la isometría, lo que habíamos hecho ahorita hace unos instantes en nuestro programa de AutoCAD. ¿Ok? Aquí vamos a ir dibujando primeramente una línea horizontal de referencia, luego una línea perpendicular y luego de estas dos haremos sus correspondientes 30 grados tanto a la derecha como a la izquierda. Aquí dice, empleando ahora las escuadras, dibujamos las otras dos líneas de referencia adicionales a 30 grados con respecto a la horizontal, que partan de la intersección anterior. Es decir, a partir de aquí
trazamos una línea 30 grados acá, otra línea 30 grados acá. Observemos el uso o la disposición de las escuadras para poder conseguir estos dos ángulos a 30 grados de manera precisa y correcta. Ojo, la clave va a ser mucho el apoyo y la alineación que va a tener la escuadra de apoyo con respecto a la línea horizontal. Si esta escuadra de 45 no está completamente alineada con esa línea horizontal, entonces el resultado no nos va a quedar 100% correcto. Paso número 3. Las últimas 3 líneas dibujadas serán los 3 ejes de referencia para la realización de la figura. Aquí lo que queda es sencillamente trabajo de paralelismo. Realizo un pequeño esquema, lo podemos hacer en una hoja de papel, en nuestra libreta de anotación. Un pequeño esquema o bosquejo a mano alzada para poder identificar los ejes del elemento que vamos a construir con respecto a los 3 ejes que nos están pidiendo trazar para la construcción de esta figura. Cuando nosotros identificamos cada uno de los ejes de manera apropiada, ya como dice el dicho, ya hemos llegado a la parte más alta de la montaña rusa, ya lo que viene es el carrito en bajada, literalmente así. Es decir, ya el trabajo más complejo o el análisis más complejo ya lo hemos hecho. Ya es simplemente empezar a construir cada una de las líneas. Con ayuda de la regla graduada, vamos transfiriendo todas las medidas del objeto original, siempre atendiendo al paralelismo entre las líneas. Tenemos de pronto acá y vamos midiendo. Si el cubo nos tiene que medir al final 5 por 5 por 5, trazo primeramente la referencia de los 5 centímetros, empiezo a mover las escuadras para ir trazando el paralelismo entre las líneas y poder ir consiguiendo cada una de ellas. Es decir, todo lo que viene acá es literalmente trabajo de paralelismo entre las líneas. Perfecto. Entonces vamos a tener un ejercicio propuesto para poder practicar nuevamente el uso de escuadras, el manejo de líneas paralelas y el trazo a lápiz, y luego al final vamos a de pronto a valorizar con algún rápido grafo. Veamos rápidamente el de la proyección oblicua para que podamos ver la actividad. En este caso, el proceso va a ser casi que el mismo. Nos toca primeramente identificar los 2 ejes de referencia que son perpendiculares. En este caso, estos dos, es decir, hay 90 grados acá. Y luego a 45 grados trazo esta otra aquí. O si no, puedo tomar un transportador, mido 135 grados acá y de igual manera podemos hacer este mismo trazo. Ya sabemos que en este tipo de proyección, todas las líneas que vayan sobre este eje, que es el rojo, es el que va a llevar el factor de reducción de 2/3. Si el cubo mide 5 centímetros de profundidad, hago la división 2 entre 3 y luego eso lo multiplico por los 5 centímetros y va a ser la medida que tracemos acá. En este tipo de proyección no se nos puede olvidar el factor de reducción, compañeros. De igual manera, como hicimos en la isometría, vamos a tener que identificar cada una de las líneas para ver quién es paralela a quién. ¿Ok? Y luego, cuando ya hayamos identificado completamente, hemos llegado a la parte más compleja de nuestro análisis. Lo que nos queda ya es el carro en bajada de la montaña rusa. Empezar puro paralelismo entre líneas para ir construyendo nuestra figura. La sugerencia para este es ir comenzando por la cara ortogonal, es decir, la que va a 90 grados, y luego con la escala a 45 empezamos a trazar cada una de las profundidades. Aquí está de pronto un ejemplo para aquellas personas que quieran verlo con mayor, un poquito más de detalle, lo del factor de reducción. La profundidad dibujada va a ser igual al valor de la profundidad real multiplicada por 2/3, que es el factor de reducción que estamos empleando nosotros. Si el objeto al final, el objeto real mide 5, el 5 multiplico por 2/3 y esta es la medida que debe estar en nuestra hoja de papel.
En este caso, todas las líneas que van a 45 grados. Ya luego, con un lápiz más oscuro, puede ser algún 2B, 4B o puede ser con algún rapidógrafo de punta gruesa, terminamos de valorizar la figura para que ésta nos quede de la manera más elegante posible. ¿Ok? Bien, nosotros tenemos un ejercicio propuesto para practicar este trazo de proyecciones isométricas y proyecciones ortogonales en la guía de ejercicios prácticos número 5. En la primera parte habrá algo muy teórico, esta parte es opcional. Por lo menos para el ejercicio del viernes, yo no les voy a pedir que adicionen alguna parte teórica, pero no está de más que la podamos hacer. La que más nos va a importar son estas dos, el ejercicio 5.2 y el ejercicio, el 5.2 que es el A y el ejercicio 5.2B. Hay dos figuras. Una va en proyección isométrica y la otra va en proyección oblicua. En este caso, cada uno de los elementos de la cuadrícula representan las unidades. Y esta es la clave. La medida de cada cubito de cada cuadradito, es 1.5 por 1.5. Pregunto, sabiendo eso, ¿cuánto mide esto? Aquí hay 1, 2, 9. 3, 4, 5 y 6. 6 multiplicado por 1.5 nos da 9 centímetros, profe. 9 centímetros en el caso del frente. ¿Ok? Lo mismo utilizamos para esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Si 6 lo multiplicamos por 1.5, ¿cuánto nos dará? 3, 6, 9. 9 otra vez, profe. 9 también. 9, ojo, es la medida del objeto real. Ahora, este objeto real es el que lleva el factor de reducción. Si a 9 lo multiplicamos por 2/3, ¿cuánto nos da? 6. ¿Ok? ¿Seguro? Sí. ¿Ok? Entonces, esa es la medida que va trazada aquí. ¿Ok? Este es el único que a lo mejor nos va a llevar unos minuticos más porque tenemos que tener la calculadora al lado, o si nosotros somos muy buenos en ese cálculo mental, va a ser mucho mejor porque el proceso va a ser más rápido. Ojo, la cuadrícula no hay que dibujarla. La cuadrícula es meramente referencial. Solamente las líneas más oscuras negras. Para todos los casos, mi sugerencia, y con esto vamos cerrando la clase de hoy, mi sugerencia es enmarquen el elemento como si estuviese en alguna especie de caja de cristal. Y esta caja de cristal a ustedes les va a ayudar a poder decir cuánto mide de alto, cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. Si 5 lo multiplicamos por 1.5, ¿cuánto nos da? 7.5. 7.5. Aquí mide 1, 2, 3, 4, 5. También mide los mismos 7.5. Y de alto, 1, 2, 3, 4, 9. 5, 6. Multiplicado por eso nos da 9. Perfecto. Entonces, la cajita de cristal en el cual yo pudiese enmarcar esta figura que parece que fuera extraña, que no lo es de 7.5 por 7.5 y una altura de 9. Recordemos que la isometría no hay que variar tamaños, solo es la proyección oblicua. Al final, el resultado nos debe quedar como este, es decir, esto es la hoja de papel y esto es el objeto terminado. Nos tiene que quedar casi que idéntico a esto, al igual que este elemento que está acá, ¿ok? Entonces, tenemos una tarea para seguir practicando trazos con reglas, paralelismo, lápices. Leamos siempre las instrucciones para saber qué es lo que nos están pidiendo y cómo lo tenemos que remarcar, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, compañeros? Que me pase un minuto. Profe. ¿Alguien dijo, profe? ¿Karen? Sí, señor. Cuéntame. El segundo de proyección oblicua es con el mismo ángulo que nos estabas explicando. Sí, 45 grados. Listo. Excelente. Jefferson, rápidamente, porfa, que estoy sobre la hora. Profe, una pregunta. ¿Usted Sí. de dónde desplegó los ejercicios? Yo vi que le movió algo ahí en el PDF, pero no vi bien. ¿A qué te refieres?
O esos están Eso no guardados hay en la en guía Moodle. número 5. Esto está en la plataforma. Ah, listo, En la, profe. en la sesión número 5 está la guía de estudio 5 y están los ejercicios de la sesión 5. Listo, profe, muchas gracias. Excelente, muy bien. Listo, compañeros. Entonces, por ahorita nos va a tocar hacer una pequeña pausa. Iván, ¿ibas a comentar algo rápidamente? Profe, es que se me fue el internet cuando estaba llamando lista. Listo, ok, perfecto. Los que quedaron de pronto ahorita, no tomaron lista al inicio, no se vayan para ponerle asistencia. El resto de los compañeros les deseo a todos una muy feliz noche, un feliz descanso. Nos veremos mañana nuevamente a las 8 de la noche. Cuídense muchísimo, compañeros, y hasta mañana. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto siempre. Que Chao, estén muy profe. bien. Hasta mañana, Hasta profe. mañana. Gracias, profe. Para servirles siempre. Que pasen una bonita noche. Vamos a pausar acá.